Amigos de VH Suplementos, Salud y Bienestar, bienvenidos a esta nueva entrega de temas de salud que esperamos, como siempre, sean de utilidad para usted y para toda su familia. Hoy damos la más cordial bienvenida a todas las gentes que se integran y que han hecho que esto siga fluyendo a través de sus comentarios, preguntas, sugerencias, dudas y hasta quejas, ¿por qué no?, a través de nuestras redes sociales. A nombre de nuestra directora, la licenciada Beatriz Hernández, su servidor y amigo José Luis Ávila, estamos complacidos de completar este ciclo de entregas y si su respuesta es favorable, como está siendo afortunadamente para nosotros, pues bueno, continuaremos con esta información que sea para todos de bienestar. Bueno, el tema de hoy es acerca de un tema que es por demás interesante y preocupante al mismo tiempo. Muchas personas a través de nuestras redes sociales nos han contactado y nos han solicitado y sugerido que hablemos de los problemas de los lípidos en la sangre, en particular el colesterol y los triglicéridos, que son elementos biológicos que si no son bien cuidados en sus niveles normales, pueden dar lugar a problemas cardiovasculares, siendo la principal causa de muerte a nivel global, no solo en México, sino a nivel global. Entonces, para comenzar, definiremos qué son este tipo de grasas, el colesterol y los triglicéridos. El colesterol es una grasa de origen animal exclusivamente, por eso aquí hago una pequeña reflexión cuando dicen alimentos vegetales libres de colesterol. No pueden tener colesterol porque esta grasa es exclusiva de la especie animal. Entonces, este colesterol evidentemente está presente en una gran cantidad de tejidos y fluidos de nuestro cuerpo. Es muy útil porque a partir de él se sintetizan las membranas de cada una de nuestras células y se sintetizan ciertas hormonas que se llaman esteroideas, por ejemplo los estrógenos, en el caso de los varones los andrógenos, pero es necesario el colesterol, también es necesario para formar el panículo adiposo que protege nuestras vísceras y nuestros órganos vitales. Entonces no es malo siempre y cuando se mantengan los niveles normales, que según las sociedades médicas debe ser siempre por debajo de los 200 miligramos por decilitro. Es una medida que ustedes no se preocupen en entender. Esto lo reporta un laboratorio a través de una muestra de sangre que usted le obsequia, y entonces se hace el análisis, la determinación y el cálculo, y si es menos de 200 miligramos, usted no tiene mayor riesgo. Si empieza a tener entre 200 y 250, se considera un riesgo moderado, y por arriba de 300 miligramos se considera un riesgo ya peligroso. Aunque a mí me ha tocado ver y conocer pacientes que tienen problemas de colesterol arriba de 1000 miligramos. Imagínense, esto es un gramo por cada 10 de 100 mililitros de sangre, lo cual es realmente trágico, es peligroso, y generalmente este tipo de personas terminan con alteraciones, como les decía, vasculares severas. Bueno, esa es por un lado la cuestión del colesterol. En contrasentido, los triglicéridos también son una grasa que se deriva principalmente de nuestro consumo, mayormente de carbohidratos. Si una persona come demasiadas harinas, demasiado pan, demasiados cereales refinados, golosinas, refresco, no solo subirá su glucosa, sino que el cuerpo, a manera de mecanismo preventivo o de defensa, transforma estos triglicéridos, este exceso de azúcares en triglicéridos, que finalmente son una grasa, pero lo hace evidentemente para tratar de evitar el sobrenivel de la glucosa. Entonces es un mecanismo de defensa, pero que nos lleva a un riesgo secundario. Entonces la sumatoria del colesterol más los triglicéridos habla de los lípidos globales en nuestro cuerpo. También es importante entender que los triglicéridos tienen un nivel normal, porque también sirven para ciertas funciones biológicas, pero si rebasan, por ejemplo, niveles por allá de los 400, 500, ya son muy serios. El nivel normal debe estar debajo de los 150 miligramos por decilitro. Igual, he conocido pacientes que llegan a tener hasta 3000 miligramos por decilitro de triglicéridos. Evidentemente, estos pacientes están en un riesgo por demás peligroso. Entonces, menos de 200 para colesterol, menos de 150 para triglicéridos, son esos niveles a los que debemos aspirar y monitorearnos frecuentemente para estar seguros de que no tenemos este tipo de situaciones.
Pero ¿qué pasa con aquellas personas que empiezan a subir estos niveles, tanto de colesterol como triglicéridos? Bueno, resulta ser que al ser unas grasas, al paso del tiempo, pueden eventualmente llegar a adherirse en las paredes de nuestros vasos sanguíneos, en particular de las arterias. Entonces, si hay una pequeña lesioncita, si hay pérdida de la flexibilidad de nuestros vasos sanguíneos, estas grasas se pegan como la grasa que usted ve en los trastes, en los utensilios de cocina, se empiezan a adherir, se empiezan a adherir. Si usted no limpia rápidamente ese utensilio, ese plato, ese vaso, esa cuchara, pues la capa de grasa se va haciendo cada vez más dura, se va haciendo más gruesa y si la vuelve a utilizar sin haberla lavado, pues obviamente esto va a generar que un día el utensilio pues quede inservible. Bueno, algo similar sucede con nuestros vasos sanguíneos. Se empieza a acumular una pequeña cantidad de grasa adherida. Como es un defecto en la pared del vaso, nuestro sistema biológico detecta una irregularidad y manda mecanismos reparadores, pero esos mecanismos resultan ser contraproducentes porque ahí nuestro organismo intuye que hay una lesión y empieza a agregar plaquetas, empieza a agregar proteínas fibrosas para sellar, hacer un coágulo y que no haya mayor fuga, siendo que no es fuga, sino un defecto por acumulación de grasa. Este inicio de acumulación de grasa se denomina ateroma. Ateroma es a esta acumulación de grasita que se hace en esa pared y que se va acrecentando con el paso del tiempo si no hay intervención médica o intervención nutricional, por supuesto. Pasado el tiempo, ese ateroma empieza a hacerse cada vez más grande hasta que en vasos pequeñitos empieza a taponar y se produce una isquemia, que es pérdida del flujo sanguíneo hacia el tejido donde se dirige ese vaso sanguíneo, que ya está obviamente tapado, ocluido, bloqueado. Y es cuando vienen los problemas. Imagínese que esto pasa en cualquier zona de su cuerpo, pues bueno, es peligroso, pero si sucede en las arterias de su corazón, imagínense que el corazón se quede sin su propio suministro de riego sanguíneo, sin oxígeno, sin nutrición. Evidentemente puede haber un problema que se llama necrosis, es decir, muerte tisular o muerte del tejido. Y obviamente puede llegar un caso de infarto. Eh, si fuera en otra zona, hablemos de nuestro cerebro, que también se taponea en algunas zonas, entonces ya no se produce un infarto cardíaco, se produce un infarto cerebral y entonces parte de ese tejido cerebral muere y algunas funciones vitales pueden llegar a perderse. Esto es lo que se conoce como un accidente cerebrovascular o ABC. Y derivado de eso, cuando hay una muerte de cierta parte de nuestros tejidos cerebral, evidentemente se pierden funciones, pueden ser motoras o pueden ser somáticas. Motoras que se pierde la movilidad de un brazo, de una pierna, de la mitad del cuerpo, etcétera, etcétera. Y de otra manera, si son sensitivas, entonces puede perderse la sensación. Hay gente que no siente el frío, hay gente que no siente el calor, personas que no perciben el dolor porque esa zona neuronal se dañó a raíz de un accidente vascular cerebral. Bueno, entonces esos son los riesgos, amigos, y por eso es muy importante evitar los factores de riesgo. ¿Cuáles son? Hay ciertas patologías heredadas que se llaman hiperlipidemias familiares, que quiere decir que hay un defecto genético a través del cual, sin tener malos hábitos, el colesterol siempre está por encima de estos niveles, pero no son los más, son los menos. Entonces, no atribuyamos esta situación a todo el aspecto genético. La gran mayoría de los problemas de hiperlipidemias son debidos a estos factores. En primer lugar, desde luego, la obesidad junto con la alimentación. Una alimentación rica en alimentos de origen animal, baja en fibra dietética, baja en verduras, baja en frutas, con un bajo consumo de agua y evidentemente con el consecuente desarrollo de la obesidad, ganancia de peso exagerado, poca tolerancia a la actividad física y entonces este cuadro tarde que temprano nos va a llevar a que nuestros lípidos y triglicéridos se empiecen a elevar. Pero como dicen algunas personas, las calamidades nunca vienen solas. Una vez que se elevan el colesterol y los triglicéridos, la persona puede entrar en una falla sistémica que hace más de una década se conoce como el síndrome X. Ahora, en la actualidad, se conoce como síndrome metabólico y es que ya no solo es la hiperlipidemia, elevación de colesterol y triglicéridos, sino
también el desarrollo de obesidad, el desarrollo de diabetes y conjuntamente la presencia de hipertensión. Entonces, todo este cuadro nos lleva a un estado de salud crítico que puede en muchos casos ser mortal. Recuerde siempre, cuide su alimentación, cuide o más bien practique actividad física, consulte a un nutriólogo, consulte a un profesional de la salud y nosotros en BH Suplementos tenemos algunos productos que pueden ayudarle para contrarrestar este tipo de problemas. Llame y pregunte cuál es el mejor tratamiento para usted si es que penosamente padece de por colesterol y triglicéridos elevados. Llame, comente, pregunte, infórmese y pida todos los datos que usted considere necesarios para que cuide su salud y no entre usted en las estadísticas de riesgo cardiovascular, que son de por sí ya muy peligrosos, pero que incluso pueden llegar a una situación mortal. Les envío un cordial saludo y los espero en la siguiente entrega. Hasta entonces.